En esta mañana voy a continuar con el paquete de estímulo que dejé a medias, y mi enseñanza se llama Lo que dices, recibes. Es importante que nosotros pongamos atención en nuestras palabras, pero antes de que vayamos al libro de Marcos capítulo 11, quiero empezar a refrescar la mente de ustedes, que por años he venido enseñándoles lo que la palabra de Dios dice. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros es que todo lo del Padre es mío. Escúcheme bien en esta mañana. Todo lo que le pertenece al Padre es mío. Usted se preguntará, ¿pero qué le pertenece a Él? Bueno, Él es el creador de los cielos, el creador de la tierra. Todo lo que existe acá, Él es el dueño. Pero si Él es el dueño y yo soy el hijo, entonces todo me pertenece a mí. También la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que el Padre ha prometido, oiga bien, proteger y darnos provisión a cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra mentalidad cuando venimos a la iglesia debe de cambiar, porque en el mundo nosotros, sin conocer a Dios, pensábamos: tengo esta necesidad, ¿quién me la va a suplir? Pero cuando leo la Biblia me doy cuenta de que el Padre siempre prometió sustentarnos y también prometió protegernos. Por eso es que cuando empiezo a leer su palabra, mi mente cambia y ya no tengo temor de salir, no tengo temor de los accidentes, no tengo temor de muchas cosas, porque aquí está escrito que el Padre prometió protegerme. Eso es algo que usted tiene que internalizarlo, es algo que usted a diario, ya las catástrofes, las cosas que están pasando globalmente, nadie se puede escapar. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, en medio de todas estas catástrofes, Dios siempre protegió a su pueblo. ¿Quiénes dicen amén a eso? También entonces vemos que cuando Él creó al hombre, porque no venimos del mono, aunque mucha gente nos enseñan en la escuela la evolución, yo tengo que entender que tú y yo, aunque seamos feitos y nos digan monas, no venimos del mono, amén, sino que yo nací y fui creada por mi Padre, que es Dios, un Dios que habla, un Dios que articula, un Dios que está pendiente de mí. ¿Cuántos entienden eso en esta mañana? Entonces, tengo que explicarle también, antes de leer Marcos 11, que cuando Dios creó al hombre, la primer criatura, Él hizo 7 cosas. Yo no las voy a mencionar todas, pero la primera que Él hizo le hizo provisión antes de que Adán existiera. ¿Puede pensar en esta mañana que antes de que usted naciera, Dios hizo provisión? ¿Puede pensar que antes de que usted se viniera de su país, Dios hizo provisión acá? Porque muchos no saben cómo van a terminar el año. Pero aquí dice: antes de que yo dejara Guatemala, había provisión en Coral Springs. Antes de que dejaras Argentina, había provisión aquí en Estados Unidos. Porque si no cambias de mentalidad, no vas a poder pasar estas pruebas, no vas a poder pasar lo que está pasando. Entonces, yo entendí que la palabra de Dios no solo dice que antes de que Él creara a la humanidad, Él tenía provisión. Número 2, dice que también le creó ¿qué? Un huerto, le creó un jardín. Y eso quiere decir, en otras palabras, que Dios tiene una vivienda para ti. Uy, qué serios que están hoy. Qué serios, ¿ah? Fíjese bien, mucha gente piensa: no tengo dinero ni nada que dar, y creemos en Juan Gabriel. Y aquí está hablando que dice que Él le hizo un huerto, le hizo un jardín. Quiere decir que tu casa no tiene que ser un campo de guerra. Quiere decir que tu casa tiene que estar floreciendo. Quiere decir que Dios, cuando te trajo acá, hay una casa esperando por ti. Amén. Tiene que internalizar lo que le estoy diciendo. Pero la obediencia era clave en la humanidad. La obediencia siempre es clave en la palabra de Dios. El obedecer lo que Dios dice es clave para que nosotros caminemos en triunfo. Número 4, también Dios preparó un lugar de protección. Y déjenme explicarle algo. Cuando vinieron todas las plagas a Egipto, ahí estaba también el pueblo de Dios. Pero dice que pasó la plaga de las moscas, dice que pasó la plaga de los piojos, dice que pasó la plaga de no sé qué, de no sé cuánto, de la langosta, la ancha, yo no sé cómo era, pero dice que pasaron todas las plagas, pero a sus hijos no les tocó.
Mire, hermano, si en este tiempo que estamos viviendo usted no lee la Biblia, usted no internaliza lo que dice acá, usted va a empezar ahí como anda el virus de la fiebre, me va a pegar la fiebre, como anda el virus del no sé qué, del mosquito amarillo, del chino, del japonés, del hindú, usted va a decir me va a pegar eso. Pero aquí en la Biblia dice que mientras pasó, aún dice el espíritu de muerte, dice que cuando pasaba por la casa de los hijos de Dios decía, a estos no los voy a tocar, y la muerte seguía de largo. Dígale a que está a la par suya, todavía no te vas a morir, ¿verdad? Entonces, cuando Él creó, escuche, cuando Él creó eso, Él les dio protección. Por eso tú no te puedes mover del lugar de protección, porque cuando Dios crea una iglesia, te mete ahí, ¿para qué? Para que tengas protección. Por eso que estás en una buena iglesia, donde la protección de Dios te está cubriendo contra las plagas, contra la muerte, contra todo. Pero hay que estar en sumisión, y eso es lo que a veces nos cuesta, ¿verdad? Hay que estar sometidos, hay que estar en sumisión, porque la sumisión que hace nos protege. El que habita bajo la sombra del Altísimo, dice, ¿qué pasa? No le va a pasar nada, está protegido. Esto es un seguro garantizado. Entonces ahora vaya conmigo a lo que es Marcos capítulo 11. Estoy enseñando lo que dice recibes, porque debemos de cuidar nuestro vocabulario. Versículos 12 al 14, estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y nadie, dice en la palabra, vuelva jamás a comer fruto de ti. Y le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Mire bien, salte conmigo al versículo 20 al 23. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz, subraye de raíz. Porque fíjese una cosa, normalmente cuando una planta se seca, se empieza a secar de las hojas, pero no de raíz. Pero cuando Jesús habla algo, Él empieza desde el fondo. Él empieza a quitar todo, no por arriba, sino Él empieza de raíz. Por eso tengo que entender los conceptos de cuando leo la Biblia. Entonces dice en la palabra, y Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Entonces le dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, así sucederá y lo obtendrá. Oiga bien, quisiera que volviera a leer usted el último versículo. Si no dudar en su corazón, dice otra versión, porque nosotros muchas veces hablamos, pero no creemos lo que nosotros estamos hablando. Y he venido estableciendo con estas tres últimas enseñanzas verdades tan grandes de la palabra de Dios, que todos los derechos y privilegios que tiene Jesús me pertenecen a mí, porque soy hermana de mi hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. He venido enseñando que nosotros nos distinguimos porque somos diferentes. Nosotros, aunque usted vea que todos somos hispanos, ninguno se parece a usted. Gloria a Dios, amén. Ninguno se parece a mí tampoco. Entonces hemos venido estableciendo que hay una diferencia en el creyente y una diferencia en el que está dudando. He venido también enseñando que cuando la unción de Dios o el poder de Dios se manifiesta en ti o está operando, a donde tú llegues va a sobresalir lo malo. No te pongas mal cuando llegues al trabajo y empieces a verle el chimorroteo. No te pongas mal cuando empieces a creer por algo y la gente se burle de ti, porque tú llevas y eres portador de la gloria de Dios, que a donde quiera que te aparezcas va a aparecer también lo malo. Si usted no lo logra entender, usted se va a empezar a preocupar, pero al lugar que llego siempre hay algo malo. No es el lugar, eres tú que lleva la unción de Dios, y a donde tú te presentas tiene que salir lo que está malo. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque dice que la luz alumbra mejor en las tinieblas.
tinieblas. La luz se presenta de Dios o la revelación en ti para que tú alumbres a los que están con el cerebro, con la mentalidad oscurecida, y entonces cuando tú llegas van a salir controversias. Hermano, esto es bien importante. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 32